¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Contentos? Qué bueno. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, abiertos y dispuestos a que tú nos hables, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Amén, amén, amén. Muy bien. Hoy tenemos una plática que me gusta mucho. Vamos a hablar de la epístola de los Efesios. Esta carta que aparentemente Pablo escribe a la gente de Éfeso, pero en realidad es en general. Tal vez es la epístola más doctrinal del Nuevo Testamento y tiene verdades impresionantes que vale la pena que todos analicemos. ¿Ok? Y quiero comenzar con mencionarles que a veces se nos olvida de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios. Y lo he mencionado algunas veces y lo quiero reiterar hoy. Yo me asusto de pensar qué hubiera sido de mi vida si Jesús no me hubiera alcanzado en algún punto de mi vida. A mí me alcanzó como a los 20 años de edad y cambió totalmente el rumbo de lo que yo seguramente hubiera sido. Y me hubiera gustado incluso que hubiera sido antes. Pero bueno, se dio a esa edad. ¿Okay? Y quiero llevarlos al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ver del versículo 1 al 4 para que entendamos lo que nos dice la Biblia. La misma epístola nos lo menciona. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo, no le rodea, va y dice, al diablo, punto. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Déjeme decirle algo. En este mundo solo hay dos tipos de personas. Los que deciden obedecer a Dios y los que deciden no obedecer a Dios. Y déjeme decirle algo, hay una escena que es una pintura fabulosa, estando Jesús en la cruz, cuando él llegaron a crucificarlo, crucificaron con él a dos hombres. Dos hombres fueron crucificados con él. Dice la Biblia, algunas versiones dice que eran bandidos, otra dice que eran malhechores, o sea, eran gente que hacía lo malo. Cuando ambos llegan con Jesús para ser crucificados, ambos confrontan a Jesús. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, bla, bla, bla. Pero una vez que ya están crucificados y están arriba los tres, algo pasa en la vida de un hombre, de los dos con que habían crucificado a Jesús, que cambia su actitud. Y el otro, que no había cambiado su actitud, empieza a hablar mal en contra de Jesús, y el otro malhechor, que por cierto la Biblia no da sus nombres, le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y este hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Es decir, hubo algo que ocurrió en la vida de uno de los dos. Pero digo que es una pintura fantástica porque tienes a Jesús en medio y de un lado alguien que no quiso obedecerlo y del otro lado alguien que supo arrepentirse y decide obedecerlo.
Y esta pintura nos muestra la realidad del hombre. O estás con Dios o no estás con Dios. Y lo que nos está diciendo aquí Efesios dices, vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo mismo, el líder de los poderes invisibles, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. No sé ustedes, pero a mí me da pavor pensar qué hubiera sido de mí, y te voy a decir por qué. Porque me conozco. ¿Sí me están entendiendo? Todos tenemos o entendemos la capacidad que tenemos para tomar malas decisiones si Dios no ha llegado a nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O soy el único? La realidad es que yo seguramente hubiera acabado siendo un vicioso. Hubiera acabado muy mal mi vida. Pero gracias a Dios, un día llegó y me cambió. Y de eso vamos a hablar hoy. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Si se fijan y subrayo dice, y nuestra inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de Jesús, todos teníamos una inclinación para hacer lo malo, para pensar lo malo, para vivir lo malo. A eso nadie te enseña. Ya naces. Ya naces. A mí me sorprende que a veces llegué a estar en la cuna de bebés pequeñitos que apenas pueden caminar y se pelean y discuten. Dices tú, pues ¿quién les enseñó? Pues estos así vienen ya, no sé si me explico. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Si en el remoto caso de que tengas un hijo que es medio necio, no te preocupes, eso es normal, pasa en todas las casas. ¿Están conmigo? En el fondo, nuestros hijos son consecuencia de lo que nosotros somos. Pero vamos a seguir leyendo. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, al igual que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, versículo 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que dice que ustedes han sido salvados. Dile al que está a tu lado, fuimos salvados. Si tú conoces a Jesús, fuiste salvado. No tienes que ganarte tu salvación. Es más, tú no hiciste nada para tenerla. Fue la gracia y la misericordia de Dios la que llegó un día a nuestras vidas y Dios cambió las cosas. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Algunos diremos, caray, pues como que en mi caso todavía falta cambiar algunas partes, porque no todo es nuevo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un proceso, ¿ok? Pero déjame llevarte ahora a lo que la Biblia dice, que esta era nuestra vida antes de Jesús, esta es la realidad, y entendámoslo. Por más buena onda que tú y yo fuéramos, éramos pecadores y estábamos enemistados con Dios, punto. Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Esto es lo que eras. Vamos a entender qué eres ahora en Cristo Jesús. La plática tiene ese objetivo, que entendamos quiénes somos y qué nos ha dado Dios. ¿Sí? Empiezo con un saludo que es el que Pablo da a la iglesia de Éfeso y les dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den ¿qué? Gracia y paz. Es muy común que tú veas ese saludo de Jesús en sus cartas, de Pablo en sus cartas. Gracia y paz.
y siempre en ese orden. ¿Saben por qué? Porque primero es la gracia de Dios en tu vida y eso te lleva a tener paz. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden. Por gracia Dios nos limpia, nos cambia, nos transforma y podemos tener paz. ¿Paz con quién? Primeramente con Dios mismo. Ya no estamos enemistados con Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se están ubicando todos? Ahora vamos a entender lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué les parece? Ve el versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué le notan a esta revelación que hace aquí Pablo en el libro de Efesios? Dice, quien nos ha bendecido. Ese verbo está en pasado, ¿estamos de acuerdo? No dice que nos va a bendecir con toda bendición espiritual, dice, nos ha bendecido. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Es algo que tú y yo tenemos. Eso nos hace distintos a los que no conocen a Jesús. Nos hace totalmente diferentes. Hay un nuevo sentir, una nueva forma de ser en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creérnoslo. Quiero platicarles dos historias que fueron reales y verídicas, completamente verídicas. Se trata de dos hombres que habían caído en desgracia económica y ambos habían caído en ser indigentes. Tan mal les fue que eran indigentes. Comían de lo que encontraban en la calle, así vivían. El primero de ellos, de repente comenzaron a buscarlo, porque tenían que informarle que había heredado una fortuna muy grande. Leí, y en el caso de esta persona eran 7 millones de euros. Y lo buscaron, no lo hallaban, porque no tenía una dirección fija. El día que lo hallaron, lo encontraron tirado afuera de una tienda y había fallecido. Esa noche fue una noche muy fría, muy helada, y este hombre ahí falleció. Ahí falleció. La otra historia es todavía un poco diferente porque el hombre del que estamos hablando, que era un indigente, era un hombre que se había graduado en la Universidad de Oxford, muy preparado, pero vino de desgracia en desgracia, decepción en decepción, y entró en una depresión horrible. Este hombre también recibió una herencia, pero a él lo encuentran vivo. ¿Qué creen que hizo? En el momento que le avisan, oye, a él le dieron más dinero que al otro. Esta herencia te pertenece, hay un tío tuyo que falleció, no tiene otro heredero y todo te lo dejó a ti. Y él sabía de ese tío, pero nunca lo volvió a ver. ¿Qué creen que hizo? Fue, se bañó, se arregló, consiguió algo de dinero y se puso un buen traje y se subió en un tren en primera clase para ir a la ciudad donde le iban a entregar su herencia. Y alguien le preguntó, ¿por qué te arreglaste? Y él dijo, tengo que vestirme y aparecer como lo que soy. Ahora tengo una herencia y viajo en primera clase por quien yo soy. No sé si me explico.
Este hombre entendió que su vida no podía seguir como estaba y tenía que vivir una vida acorde a su nueva posición. ¿Estamos de acuerdo? Eso tenemos que pensarlo los creyentes. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Entonces, tenemos que dejar de ser, vestir, vivir y ser como éramos acá y empezar a vivir como lo que ahora somos. Lo primero que tenemos es que tenemos toda bendición espiritual en nuestras vidas. Y ahí dice, en los lugares celestiales. Ha sido controvertida esta aseveración, pero ahorita la vamos a entender muy fácil. ¿Cuántos saben que estamos unidos a Cristo Jesús? Estamos unidos. ¿Y dónde está Jesús? La Biblia lo dice. ¿Está sentado dónde? A la diestra del Padre. ¿Dónde estamos tú y yo? Este mismo libro nos dice que estamos juntamente con Cristo. Entonces, eso quiere decir que tú y yo estamos sentados con Él a la diestra del Padre. ¿Me están siguiendo? Y tú tal vez dirás, no, pues yo estoy aquí en una silla, mano. Yo no me he movido. Quiero que entiendas algo. Espiritualmente estás, pero todavía no. Pero para Dios tú estás ahí. ¿Me están oyendo todos? Eso es algo que tenemos que entender muy bien. Ya estás ahí, aunque físicamente no estés. Espiritualmente lo estás. A algunas personas les hubiera gustado que ese versículo decía que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, pero ellos lo hubieran cambiado por materiales. Y ahí dice que espirituales. Déjame decirte algo. Son más importantes las espirituales. Porque una vez que tú empiezas a vivir conforme a esas riquezas que Dios nos ha dado, las bendiciones materiales llegan por sí solas. Eso dice la Biblia. No dice buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que vendrá por añadidura. Ahora déjenme decirles algo. Mucha gente encuentra cierta similitud en esta carta o un paralelismo, no similitud, con el libro de Josué. Tal vez algunos de ustedes no estén muy enterados de cuál es el libro de Josué. El libro de Josué describe la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Muere Moisés y entra un líder que introduce al pueblo en la tierra prometida y ese líder se llama Josué. ¿Ok? Este libro de Efesios, en un paralelismo, porque no son iguales, nos introduce a nuestra nueva vida, a nuestro nuevo estatus, a nuestra nueva posición. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas? Tú y yo tenemos que creerlo. ¿Me pueden poner Efesios 2:9? Ve lo que dice aquí. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse ¿de qué? De ser salvo. Todo lo recibimos por gracia. Es porque Dios quiso hacerlo. Pero ve el 10. Este versículo dice algo que tú y yo tenemos que creer. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho cosas maravillosas? Hizo la tierra, hizo todo el universo, hizo todos los amaneceres, hizo todos los colores. Las obras de Dios son manifiestas, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿saben una cosa? Hay una obra maestra de Dios. ¿Qué es la obra maestra? Es la mejor obra. Y aquí dice, pues somos la obra ¿qué? Maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí entendieron lo que dice el versículo? Tú y yo somos la obra maestra de Dios.
Porque tú y yo éramos de una forma, viviendo en las tinieblas, y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Tal vez no te la creas, pero tú eres totalmente diferente a todos aquellos que no obedecen a Dios. Tal vez no te has dado cuenta de todo lo que Dios está haciendo en tu vida, pero eres la obra maestra de Dios. Eso hay que creerlo y vivir en consecuencia. ¿Sí me explico? Creyéndolo. Ve el versículo que sí, no, regrésate por favor a Efesios capítulo 1, versículo, nos quedamos en el 4, ¿no? Fíjese lo que dice ahí, incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué dice? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Vean lo que está diciendo aquí en Efesios. Para mí, por eso esta carta es tan doctrinal, que nos asienta como iglesia y como seres humanos. Nos amó y nos eligió antes de haber hecho el mundo. ¿Te cabe eso en la cabeza? Dios sabía que iba a existir un cuate llamado Mario Cervantes. Y lo eligió para que fuese santo e intachable a sus ojos. ¿Están oyendo todos? Ahora, dile al que está a tu lado, a lo mejor estás pensando, bueno, pues yo todavía traigo algunas cosillas por ahí. No levanten su mano. No levanten su mano. Pero ¿cuántos saben que Jesús nos limpia constantemente? Y nos hace aceptos en el amado. Quiero que entiendas algo. Cuando Dios ve tu vida, es como si estuviese viendo a Jesús mismo. ¿Me oyeron todos? Como si estuviera viendo a Jesús mismo, santo e intachable a sus ojos. Ahora, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de decir, tengo que ser mejor de lo que soy? ¿Quién crees que puso eso en tu vida? Dios mismo. ¿Por qué nos lleva a eso? Fuimos elegidos antes de que hiciera el mundo. No estás aquí por casualidad. Eso lo declara la palabra de Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Yo decido creerlo. Yo existo, soy lo que soy, hago lo que hago porque Dios me eligió a mí. Y ahorita vamos a entender para qué nos eligió. Ve el versículo 5. Decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Quiero que entendamos algo bien claro. Esto lo vemos cuando se estudia el Evangelio de Juan, capítulo 1. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. Todo hombre y toda mujer son creación de Dios. Tú y yo no. Tú y yo somos hijos. Hijos. El tener la posición de hijo te da privilegios que tienes que entender. ¿Quién es tu padre? Dios mismo. No eres cualquier persona, eres un hijo de Dios. Y fuiste elegido antes de la creación del mundo para hacerlo. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios se goza con que tú y yo estemos aquí. Ese es motivo de gozo para Dios. La palabra en griego que dice gran gusto es una felicidad impresionante.
¿Alguien aquí le nació por primera vez un hijo? Yo les voy a decir una de las experiencias más inolvidables de mi vida. El día que me pusieron a Humberto, mi hijo mayor, en los brazos. Se me figuraba que se me iba a caer. Pero yo no entendía por qué tenía yo tanto gozo. Me sentí muy raro, nunca me había sentido tan feliz. ¿Sí me están entendiendo? Y yo creo que eso es una probadita de la felicidad que Dios tiene, porque tú y yo somos sus hijos. Y es un placer enorme para Dios. Te voy a decir por qué. Porque Él sacrificó a su Hijo pensando en nosotros. Y nos hizo nuevas personas. Somos diferentes. No sé si te pasó que conoces a Jesús, empiezas a caminar con Él y te entra una cosa de decir, me tengo que portar bien. No sé si les pasó. ¿Sí me explico? Ya no puedo decidir yo quiero hacer lo bueno. Algunos nos tardamos más que otros, pero todos tenemos ese mismo sentir y ese mismo caminar. Ve el versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó ¿sobre quién? Sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y subrayo, derramó abundante gracia. ¿Saben por qué estamos vivos hoy? Porque Dios nos ama. ¿Cuántos hemos pasado por peligros? Levanten la mano. Todos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Yo ya un día me puse a contar de las veces que a mí me fue mal y cuando menos unas 4 o 5 veces a mí me debían de haber enterrado. No sé si me explico. Un día choqué de frente contra un tráiler cargado de rebaba de acero. Parientes. Choqué de frente, me chocaron de frente. ¿Por qué estoy aquí? Y les platico otras 5, vaya. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia, aquí me tiene. Porque Él me escogió para algo, ¿están de acuerdo? Pero a ti también, no nomás a mí. Yo solo te digo lo que está haciendo con todos nosotros. Ve el versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Y qué dice al final? Perdonó nuestros pecados. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Porque todo ha sido perdonado. Y cuando Dios perdona, Dios olvida. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios perdona, Dios olvida. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento, nunca más me acordaré de sus transgresiones. Dios no te está contando las buenas y malas. Él decidió amarte. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Les estás contando las buenas o las malas o los amas porque son tus hijos? Los amas porque son tus hijos. ¿Que son diferentes? Sí. Son distintos. Yo tenía un hijo al que teníamos que sonarle todas las noches. Y tenía otro que decía, ¿y a mí cuándo me van a pegar? Porque ese no se equivocaba, no sé si me explico. Son diferentes. Si me dices los amo igual. ¿Me están siguiendo todos? ¿Cuántos saben que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús? Ninguna condenación. Tú puedes estar delante de Dios diciéndole, papá, papá. Nuestros hijos tienen seguridad y confianza de venir a hablarnos de sus problemas o de pedirnos algo a sabiendas que vamos a hacer algo, ¿sí o no? Porque somos sus padres.
Es lo mismo, con una gran diferencia. Tus padres terrenales son imperfectos. Él es perfecto. ¿Sí me oyeron todos? Vean al versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros con toda sabiduría y ¿qué más? Y entendimiento. Esto me encanta. Desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y ¿qué más? Entendimiento. Les digo una cosa, somos mucho más inteligentes que los que no obedecen a Dios. Porque es parte de la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Y el temor a Dios nos hace sabios, inteligentes, hábiles para tomar decisiones, muy listos. Y eso Dios nos lo ha dado. ¿Cuántos se han fijado que en todos los versículos que hemos leído hay cosas buenas para nosotros? Tú no eres ningún tonto. Eres muy inteligente. Eres muy listo. Versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para hacer todo esto con nosotros? Vean el siguiente versículo. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo autoridad de Cristo. A su debido tiempo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de ¿quién? De Dios. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Coherederos es, nos toca lo mismo. ¿Están conmigo? Dices, ¿cómo? ¿Nosotros somos partícipes de la herencia de Jesús? Sí, es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten como de acuerdo a su plan. Todo va a pasar como Dios lo dijo. Va a ocurrir. ¿Cuántos quieren una herencia gloriosa para sus hijos? La van a tener. Pero tú y yo tenemos que ir por todas esas riquezas espirituales y crecer en Cristo Jesús. Parecernos cada vez más y más a Él. Ser como Él. Vivir como Él. Caminar como Él. Hay un dicho que dice que si alguien camina como Cristo, piensa como Cristo y vive como Cristo, pues es un cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro camino a seguir. Yo sé que todos llevamos un proceso y un avance, pero en nosotros está el deseo de seguir avanzando. En nosotros está el anhelo de ser como fue Jesús. Y ahorita vas a entender por qué. Ve el versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Eso dice Pablo. Ve el siguiente versículo. Ahora ustedes los gentiles, o sea nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo antes. Este es el último de los tesoros que hemos descubierto aquí. La presencia del Espíritu Santo nos protege a todos.
¿Oyeron lo que dije? Dice la Biblia que es un sello. Es como el anillo de compromiso que establece el pacto de Dios con el hombre. El Espíritu Santo nos protege y nos guía a toda verdad. Ahora pónganme Efesios capítulo 2, versículo 6 y 7. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales para que estemos unidos a Cristo. Tú y yo ya estamos unidos. Algún día, cuando Él junte todas las cosas, vamos a estar con Él, pero por la eternidad. Pero ya estamos. La salvación empieza el día que conociste a Jesús. ¿Sí me oyeron todos? Ahí empieza. Ahí empieza la salvación. Tenemos que vivir creyendo, porque estamos unidos a Cristo. Vean el versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Quiero que entendamos algo. Lo que Dios busca es mostrarle al mundo su gracia derramada a través de nuestras vidas. La misión y el propósito de la iglesia es mostrar la abundante gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. ¿Sí? Déjenme decirles algo. Este mundo se está descomponiendo mucho. Está avanzando terriblemente. Y la luz para toda esa gente somos nosotros. Jesús actuando a través de nosotros para mostrar la bondad y las riquezas de Dios. Ya está lloviendo aquí adentro. Perdón, hay algunas goteras. Quiero que entendamos algo. Todos nosotros tenemos que ser un reflejo de la bondad y el amor de Dios por nuestras vidas, por nuestros cambios, por nuestra manera de ser, por nuestro caminar. Si hay una luz que va a resplandecer en los próximos años, es la luz de la iglesia, todos nosotros. ¿Ok? Vivamos creyendo ser quien somos, caminando como lo que somos y viviendo como lo que realmente pasó en nosotros. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. No te desesperes si estás en un proceso. Te aseguro algo, vas a cambiar. Vas a cambiar. Por más difícil que parezca, vas a cambiar. Y sí se puede. Sí puedes dejar cosas. Sí puedes transformar todo. Porque somos la obra maestra de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos quieren orar esta tarde? Vamos a orar. Vamos a orar. Pónganse de pie. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta tarde, Señor. Gracias por lo que hoy hemos aprendido, Señor. Entender de dónde nos has sacado y a dónde nos llevas, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y queremos vivir conforme a todo lo que tú has depositado en nuestras vidas. Como hijos tuyos. Como familias unidas. Familias amorosas que buscan y luchan a hacer tu voluntad por encima de lo que sea. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Úngenos, Dios. Queremos ser transformados a tu imagen y semejanza misma. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a alabar a Dios. Que Dios los bendiga.